Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. En Tiene que haber algo más, ayudamos a empresas a contratar equipos remotos. Así que si estás pensando cambiar de trabajo en los próximos meses, te puede servir esto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas, tanto en español como en inglés, para que encuentres tu próximo desafío laboral más flexible. Son búsquedas de distintas áreas, así que si quieres recibir el próximo, te puedes anotar el enlace en la descripción o dejarme tu CV. No sé en qué momento vas a estar escuchando este episodio, pero estamos al final de 2024 y quiero empezar este capítulo agradeciéndote por ser parte de Tiene que haber algo más todo este año. La misión de este podcast siempre fue acercarte historias que pueden ser como la tuya. Profesionales que hicieron cambios de carrera, emprendedores que buscan mejorar la realidad generando impacto, referentes que nos muestran el proceso detrás del éxito. Todo esto lo hacemos para que vos te puedas animar y accionar sabiendo que no solo lo que querés es un recorrido largo, que lleva tiempo, que lleva trabajo, pero con constancia se pueden lograr los objetivos. Es por esto que hoy traemos las mejores ideas de los 6 episodios más escuchados durante 2024. Espero que te lleves muchas ideas y motivación para usarlo el año que viene. Empezamos con Stanislao Bajraj. Uno de los momentos que más me gustó de este episodio fue conocer la transición de científico de Harvard a divulgador en Argentina. Cómo descubrió que el camino científico no era su pasión a pesar del éxito profesional y la oferta de estabilidad económica. Con él hablamos sobre el impacto físico y emocional de ignorar tus deseos y cómo podemos evitar todas esas emociones. ¿Qué sentís que pasó como en tu contexto profesional cuando pasás de científico a divulgador? Felicidad. Pasión, felicidad, tranquilidad, seguridad, motivación, entusiasmo. Ahora sí, esto es. Y estrés. ¿Por qué? Porque de tanta pasión, de haber estudiado y trabajado tantos años en algo que no me apasionaba, que lo hacía correctamente porque así fui educado, a encontrar algo que me apasiona hacer, uno de los grandes peligros de la pasión es el estrés. Porque cuando uno hace las cosas con pasión, como tu mamá, eh, no siente el estrés. No, yo estoy bien. A mí me encanta lo que hago. Sí, flaco, pues estás laburando 16 horas por día y estás corriendo de un lado para otro y estás haciendo esto. Pará. O sea, eso es estrés también. Entonces, la pasión es la anestesia del estrés. Cuando uno vive apasionado por algo, no se da cuenta que puede estar muy estresado. Entonces ahí todas esas cosas sentí. Y de vuelta me volvió a pasar, muchos años acelerado porque estaba haciendo lo que me gustaba por fin, me estresé y mi cuerpo me volvió a parar por segunda vez. Y ahora sí, a partir de esa segunda parate corporal o físico, mental, ahora sí siento que hice un cambio enorme en mi forma de encarar los proyectos de mi vida. Con más ¿Qué más tranquilidad, cambió? con más tranquilidad, más espacio, sin correr, no siempre, trabajar mucho menos, no tengo ambiciones económicas, entonces no necesito trabajar para comprarme una casa, alquilo y estoy feliz con alquilar. Eh, no digo que todo lo que hago lo hago bien, lo que las decisiones son buenas, pero claramente disfrutar del ocio, disfrutar del no hacer. Quizás ahora tenemos una charla de 1 hora y 4 o 5 años atrás termino con vos y tengo otra charla, o tengo otra reunión, o tengo que preparar una presentación. No, ahora tengo un espacio de 3 4 horas, después a la noche voy a tener una reunión porque tengo ganas de tenerla. Es eso, ir encontrando cómo el no hacer impacta en tu bienestar. Me gusta porque el ocio es, el ocio es el pobre más olvidado de este siglo para todos los Clave, profesionales. clave. Mirá, yo trabajo en la DITELA, en la Universidad de DITELA en Buenos Aires, y tengo mis alumnos que tienen tu edad, entre 28 y 50 años tendrán. Yo tengo 52 y me veo a mí. Digo, yo era así. No digo que es algo malo, ¿eh? Me mataba laburando y los clientes y el laboratorio iba para acá, iba para allá y corría y dormía mal, me levantaba, salía, me bañaba, todo. No digo que está mal, pero digo, si volviese a empezar no lo haría igual, porque eso te enferma. Descuidé a mi pareja, no estuve tanto tiempo con mis hijos cuando eran pequeños, mi mamá se enfermó y yo viste, estaba a 4 manos tratando de ayudarla, pero no lo pude hacer con cariño,
lo hice con eficiencia, pero sin cariño. Y todo eso porque estás metido haciendo todo mucho, rápido, todo. Y uno se siente eficiente, se siente productivo, se siente un buen líder, pero eso no te lo llevas. Es efímero. Claro. El cambio mío, mi forma de trabajar, yo veo el impacto que tienen mis hijos. Tengo una hija de 15 y un varón de 12. Y porque ven a un papá más despacio, más tranquilo, menos ansioso, menos corriendo, más tiempo dedicado a ellos, más calidad en las conversaciones en el auto cuando vamos al cole o a una fiesta o a fútbol, yendo a verlos a fútbol, llevándolos acá, con lo cual mis viejos que laburaron un montón, grandes papás tuve, pero no estaban nunca conmigo. Mi papá el otro día pensaba, no me llevó una sola vez a la cancha. Yo era fanático de fútbol. Y yo a mi hijo lo llevo, de vuelta, no estoy diciendo que mi papá era malo y yo soy bueno, pero como que encontré un sabor al no hacer, a la calidad de los tiempos, muy interesante. ¿Qué haces vos con tus hijos de distinto de lo que tus papás hicieron con vos? Un montón de cosas. Primero y principal, y la clave para mí no del éxito, pero del acercamiento al bienestar y la salud, habilitarle todas las emociones que tengan. ¿Estás con miedo? Y sí, es normal, tenés prueba matemática, ¿cómo no vas a tener miedo? ¿Te enojaste por un partido de fútbol? Y sí, enojan esas cosas, ¿viste? Querías ganar y perdieron. Bueno, ¿qué pensás que podemos hacer la próxima vez? ¿Cómo pensás que te puedo ayudar? Es decir, ¿estás triste porque tu novio no te llamó? Y bueno, sí, eso genera tristeza, vos estás esperando algo. ¿Sabes lo que pasa? Es que la vida no es siempre como vos querés, mi amor. Y eso te hace sentir triste. Es decir, enseñarles con el ejemplo y con la palabra que todas las emociones son posibles y que ninguna es mala. Algunas causan placer, otras displacer. Y que está bien sentirlas. ¿Cómo te puedo ayudar? A papá también le pasó. ¿Qué pensás hacer distinto la próxima vez? ¿Por qué pensás que la culpa es toda del otro y vos qué tenés que ver ahí? Entonces, todo ese mundo de habilitar las emociones y poder hablarlas, por ejemplo, en la mesa, al comer, en la cena, es algo que en mi casa no existía. Acá no está triste. No. En mi mamá, enojado no. Acá no. El enojo no está permitido. No puedes estar enojado por esa pavada, a tu cuarto enojado, o sea, ¿viste? Y yo fui aprendiendo que había emociones que no había que sentirlas. Y eso genera un impacto en tu salud. Claro. Claramente, está estudiado. Y después tiempo de calidad con ellos. Tiempo de calidad. El otro día tuve un evento que me hizo acordar mucho a mi viejo. Yo estaba muy fanatizado que mi hijo estaba jugando al fútbol en un lugar que a mí me encantaba que juegue. Y vino un día y me dijo, no quiero ir más. Y a mí me impactó, me enojé. Me enojé con él. Y fue la mamá de mis hijos, de mi ex mujer, que me dijo, para. ¿Por qué te enojaste? ¿Con él o estás enojado con vos? Y ahí me di cuenta que lo que yo estaba era transfiriendo mi deseo de que él juegue ahí. Él no quiere jugar más. Después le pedí disculpas, le dije, mira, vale, la verdad, no querés ir más, te entiendo, tenés 12 años, es muy exigente para vos, no vayas y punto, ya está, se terminó. Pero al principio es como, ¿cómo que no vas a ir más? ¿Pero cómo? ¿No? Claro, yo quería que él vaya. Entonces, estar atento a esas cosas. Claro. ¿Por qué no fuiste jugador profesional de vóley? No sé si hubiese llegado. Cuando estaba ahí en la preselección juvenil, me rompí los ligamentos cruzados en una época donde las cirugías no eran seguras como son ahora, o eficientes o efectivas. Y en la cirugía exploratoria, donde se observan mis ligamentos cruzados rotos, mi viejo le dice al cirujano, no se preocupe, no lo opere, porque él va a ir a la universidad a estudiar. Entonces, es un poco esa frase, viste, fulminante que tiran los padres, que tiramos los padres, que mi papá lo hizo con todo el amor del mundo que me tenía, claramente. Pero bueno, no pudo escuchar mi deseo y tampoco yo pude levantar la mano y decirlo. Era chico, tenía 18 años, ¿no? Pero creo que de vuelta, hoy trabajo con muchos deportistas profesionales, entonces ese mundo que a vos también te gusta, que es el del deporte, en algún lado de mi vida sigue estando, desde otro lugar, desde otra mirada. Así que nada, es poder darle un poco la vuelta a esos deseos de chicos y ver cómo de más grandes llegar o estar cerca de esos deseos, ¿no? Claro. ¿Qué es algo que piensas distinto a la mayoría de las personas? ¿Yo? Sí. Sin ninguna duda esto, que tenga evidencia científica no significa que sirva, que sea verdad o que esté bueno. Bien. Me Creo encanta, que es distinto a la mayoría. Sí. Estanislao, ¿vos crees que
¿Cómo podemos trabajar con alta concentración sin que nos genere tanto estrés? Me pregunta Moira. Meditando. La meditación, lo dijimos, es la herramienta para entrenar la concentración. Esa, te tiro. Empezá a meditar, bajate las aplicaciones, buscate un instructorado, ¿no? Y bueno, hay gente que no le gusta, le aburre. El yoga es una suerte también de meditación en movimiento. Todo lo que fortalezca la concentración tiene que ver con estados meditativos. Vamos con Marina Mamoliti. Ella es creadora de Sima Mamoliti y el podcast Psicología al Desnudo. Marina comparte cómo fue la transición de ser psicóloga clínica a convertirse en emprendedora y podcaster. Cuenta sobre las decisiones empresariales inesperadas que tuvo que tomar, los desafíos de adaptarse a las plataformas digitales y su camino para combinar el análisis de datos con la ética en la terapia. Maru, empecemos con esto que es, tuviste un cambio de perfil muy, muy, muy grande desde lo que hacías antes a lo que tenés que hacer ahora. Entonces, lo primero que se me ocurre es, ¿qué es algo de Sima Mamoliti que vos tengas que hacer ahora que un colega tuyo que haya trabajado con vos nunca se imaginaría que tuvieses que hacer ahora en tu trabajo actual? Ok. Quizás hablaría como, bueno, no, sí, te voy a responder pensando en las primeras psicólogas que se sumaron al equipo capaz, o pensando en la Marina de hace 3 años, antes de tener Sima Melitti, y diría que algo que capaz sería raro hasta para mí de escuchar que hace un psicólogo hoy, tiene que ver quizás con las decisiones o cuestiones más de negocio. O sea, en algún punto como tener que estar tomando decisiones sobre em, la data de Psymamolity. Armamos una data warehouse, o sea, como entender cuestiones como de mirar métricas de data que tenemos que almacenar o no de las sesiones, o sea, siento que estoy como mucho en ese tipo de decisiones por estar como en la dirección, digamos. Entonces, como, ¿cómo armar un data warehouse? ¿A qué perfil tenemos que ir a buscar de data? O en cuanto a comunicación, por ejemplo, ¿qué métricas miramos? ¿Cómo se mueven los algoritmos de redes sociales? Que quizás hoy es como más común porque sí hay psicólogos que están como muy orientados a lo digital y entonces hacen este tipo de análisis, pero capaz como estar tan metida en qué métrica miro, que no, cómo adapto el contenido para que sea súper profundo, muy preciso y a la vez que pegue en redes sociales, capaz como eso, diría. ¿Qué es algo que te haya ayudado a vos para cambiar tu perfil de terapeuta a emprendedora, empresaria? Mm. Yo creo que siempre, tuve como mucha curiosidad, o sea, sí diría como que capaz, si hay algo que me caracteriza, tiene que ver con eso desde que soy muy niña. Yo, o sea, digo, tuve negocios desde, te diría, desde los 4 años. Negocios me refiero a agarraba semillitas de flores, las ponía en bolsitas y las salía a vender. Y ese fue como mi primer emprendimiento, te diría. Entonces, como siempre hubo como esa semillita en mí de estar creando eh, negocios o eso, sí, emprendimientos. Entonces, como que no fue algo que me era completamente ajeno. Sí es cierto que igual yo arranco la carrera de psicología, pacientes, clínicos, psicología clínica, esto de atender pacientes uno a uno y demás, y nunca se fue de mí, digamos, esto de la curiosidad por ir metiéndome en distintos lugares. A mí siempre me apasionó también la comunicación, es algo que me encanta. Entonces, como que todo el tiempo, si bien tuve como estos, no sé, muchos años de estudiar y después trabajar como psico y demás, siempre estuve como con una pata muy grande en la investigación, en la comunicación, o sea, en otros lugares siempre fui como un poco mechando como cada área, vamos a decir, de interés. Entonces no me fue ajeno. Siento que fui como dejándome en algún punto también llevar por lo que iba pasando en Ciudad Moriti, que fue como un poco que surgió, te diría, muy de manera como súper espontánea, pero eso ya estaba como muy en mí. Siempre pasa igual que todos los emprendedores tienen al principio a los 6 años o vendemos pulseras o vende no sé qué en la puerta de tu casa. Todos tienen algo así en común, que es
Que no significa que tenés que tener eso para emprender, ni que porque hayas hecho eso antes te va a ir bien, ¿no? No significa ninguna de esas dos, pero hay ahí algo que se repite. ¿Por qué empezaste vos a crear contenido en redes sociales? Bien. Arranqué por una cuestión súper, mm, voy a buscar la palabra. Yo arranqué para explicarle a mis pacientes, a mis consultantes, por qué se sentían de determinada manera. O sea, el objetivo primario, el objetivo primigenio era que las personas entiendan lo que les pasa. A mí siempre me gusta, yo soy una persona que en esta curiosidad que te cuento, vivo todo el tiempo, voy a un médico, voy a cualquier lugar y siempre le voy a preguntar, ¿y eso que me estás, y eso que me estás poniendo, qué es? ¿Y qué hace? ¿Y esto que me estás, y esto que me propones, este tratamiento? Y bueno, ¿y por qué? Digo, como, no sé, mi familia siempre se ríe mucho de eso, como, va, no preguntes tanto todo, qué hace, qué no. Eso que para mí es como, me empodera mucho, digo, tener como ese conocimiento del por qué me estás proponiendo esto, o sea, por qué me das este medicamento, para qué, qué hace, qué va a hacer para yo tomar decisiones por ahí como informada, entendiendo como absolutamente todo. Siento que quizás en la psicoterapia o incluso en la medicina también, las personas siempre quedábamos como muy relegadas a lo que me dice el otro. Lo que el otro me dice, vos tenés que hacer esto y porque sí, ¿no? Hay como poco quizás en la historia de la medicina, de la psicología, hay poco de te explico por qué te estoy diciendo que hagas esto, por qué se me ocurre y te muestro todo el panorama, digamos, de posibilidades y vos, con toda la información sobre la mesa, elegís. A mí eso siempre me pareció como súper importante en los terapeutas que elijo, en los médicos que elijo, digo, las personas, los profesionales a los que me entrego, ¿no? En los nutricionistas, no sé. Yo quería hacer eso, quería transformarme en eso para mis consultantes. Y entonces el inicio, digamos, de mi Instagram incluso, que arranca en plena pandemia, esto de la digitalización del saber, o sea, yo todo el tiempo lo hacía en sesión con mis pacientes. Mirá, esto suele pasar, este mecanismo funciona de esta manera, probablemente haya algo de lo que te pasa que tenga que ver con esto, y armaba como siempre me gusta tener, yo soy muy del papel, amo, entonces me gustaba como siempre hacerle dibujitos quizás a mis consultantes para que se entienda como el porqué de tal mecanismo y del otro. Esto, que es como psicoeducación, se llama, esto de explicar los mecanismos internos, fue algo que hice siempre desde que arranqué a atender. Y el Instagram no es más que una derivación de eso, digamos. Es el explicar, o sea, yo quería explicarle al mundo eso que a mis pacientes tan bien les hacía, de repente, no, o sea, salían de una sesión diciendo: "Claro, okey, o sea, tiene que ver con esto lo que me pasa, o sea, va por acá". El entender te abre como, digo, es como poner una lamparita sobre algo que estaba completamente oscuro, de repente realmente empodera mucho, te hace sentir, cuando uno entiende, esa sensación de cuando uno entiende algo que me venía pasando hace tanto, es como, wow, estaba acá. Bueno, eso que yo captaba en mis consultantes cuando yo les explicaba algo de un mecanismo interno de lo que les pasaba, para mí era oro puro y fue como, esto tengo ganas de transmitirlo y de llegar a más. Igualmente también, crear el Instagram nunca fue el objetivo de lo que soy Simamoliti, ¿no? O sea, fue como, definitivamente nunca imaginé que fuera a ir por ahí, era bueno, tengo ganas de explicarle a mis pacientes, yo quería como hacerme conocida o explicarle a mis pacientes dentro del pueblito en el que del que yo soy, y de repente se fue expandiendo, ¿no? Pero el objetivo primero fue ese. Claro, mucho a ver, también tiene que ver con dar el vocabulario a las personas para reconocer qué es lo que te está pasando, como poder poner en palabras y sentirte como, no soy yo la única persona que le pasa esto, o por qué me siento así, o cómo se llama esto que me está pasando, y eso es súper importante porque nos expande nuestro mundo, porque lo podemos hablar. Esos inicios de Instagram, ¿con qué cosas te tuviste que chocar para poder hacer contenido público de forma constante? Porque hay muchas veces, por ejemplo, a médicos que les pasa decir, si voy a estar yo ahí en redes sociales, voy a perder prestigio
ante mis colegas porque mi trabajo es serio. Me encanta esto que traes porque es 100% así. Antes de eso te iba a decir que, bueno, esto que decís es re importante porque realmente ponerle nombre a lo que nos pasa nos ordena. Y no solo que nos ordena, llegaban un montón de personas a consulta que realmente era como la primera persona a la que le cuento esto que me pasa es a vos. Porque estaba esa sensación de, no, esto que me pasa es como súper secreto, nadie puede saberlo, y de repente era algo que le pasa al 90% de las personas. Entonces entender eso también, digo, ponerle nombre, sacarlo hacia afuera y entender que no soy el único, da una sensación de alivio que es impresionante. Sana mucho, realmente. Em, ¿Me repetís la ¿Y con qué pregunta? cosas te tuviste que enfrentar a empezar a grabar contenido de forma sostenible y sustentable para vos? Bien. Yo creo que diría, va, que en primer lugar tiene que ver con el tiempo, el uso del tiempo y mi energía. O sea, cuando yo arranco, tenía, te diría, no sé la cantidad de pacientes. Yo soy una muy apasionada del trabajo, ya quizás hasta demasiado. Me he pasado bastantes veces como de, no sé, de un exceso de trabajo que no está bueno para nada, no, súper mm, no recomiendo. Em, y entonces era atender 7, 8 horas por día. Lo que tiene por ahí también la psicoterapia, como muchos otros trabajos que son como bien intelectuales quizás, es que uno no puede atender 8 pacientes por día todos los días sin comprometer algo de la profundidad o de la calidad del servicio. No se puede, o sea, realmente no se puede porque la cabeza no, o sea, digo, el cerebro no, no está biológicamente preparado para una atención sostenida durante 8 horas. Y además pasa una cosa que es, cada paciente que vos ves, uno se transforma en el terapeuta que ese paciente necesita, con lo cual también, si uno tiene 8 sesiones todos los días, digo, hay una cantidad de energía puesta al servicio de transformarme en el terapeuta que esa persona necesita para devolverle exactamente lo que la persona necesita. Nada, es una filtra de energía increíble y la mayoría de las personas no podemos sostenerlo muy a largo plazo. Yo trabajaba muchas horas, y cuando llegaba a casa me ponía en Canva, digamos, a editar el contenido que iba a subir. Muchas veces quizás, o sea, digo, una de las cosas que me costaba mucho tenía que ver con esto, con cómo equilibrar la energía psíquica, digamos, entre dársela a mis pacientes y este foco 100% que requiere una sesión. Quizás muchas veces cuando salían tenía como 10 minutitos y ahí me ponía como a bajar las ideas de lo que habíamos hablado para llevarlo después a un contenido de Instagram. Y diría tiempo versus profundidad, porque el poco tiempo hace que necesariamente uno se quede como en las aguas de la superficialidad. Digo, si eso es una cuestión, digo, que no escapa a las leyes de la física. O sea, si yo tengo poco tiempo, no voy a poder meterme muy en profundidad en la cuestión. O no voy a poder investigar lo suficiente como para brindar un contenido que sea 100% no sé, validado, verídico, que esté bueno, que sea innovador. Eso también me enfrenté mucho como a esto de, tengo poco tiempo, quiero hacer contenido mega profundo y además quiero innovar, quiero traer una mirada completamente nueva de la cuestión. Yo diría que eso, y en todo eso, vivir. O sea, tener amigos, amigas, ver a mi familia, pasar tiempo con mi pareja, con mi perro, o sea, digo, vivir, ¿no? Ir al supermercado. Nada, siento que quizás lo que más me costó tuvo que ver con eso, con equilibrar esas ambas energías, Claro. tiempo y profundidad. Vos justo estás en un tema, o sea, salud mental atraviesa un montón de cosas y en el podcast se tocan un montón de temas distintos que alguno te tuvo que haber pasado alguna vez, ¿no? ¿Cómo haces vos? Y además, tu podcast tiene mucho de investigación de otras fuentes que traes y traes referencias de libros y otras cosas que escuchaste. ¿Cómo haces para que en tu vida, cuando no estás trabajando, no se vuelva todo productivo? Todo como, leo este libro porque después lo tengo que contar en el guión del podcast. O escucho este podcast porque me va a servir para mi próxima idea, para la próxima temporada. Cuando tenga la respuesta
a esa pregunta, Maga, te vuelvo a contactar y nos volvemos a juntar. Em, Mira, honestamente me sigue costando. Y me suelo forzarme, a ver, me voy a ordenar acá antes de... Suelo forzarme a no escuchar podcast o no leer libros que tengan necesariamente que ver con psicología o salud mental, son los libros que me apasionan, es lo que me apasiona leer. Naturalmente tiendo a ir hacia esos temas. Ahora, ¿qué me pasa? Lo que me vengo dando cuenta mucho es que a dónde está el límite entre lo que me apasiona y la posibilidad de un burnout que está todo el tiempo ahí, porque de repente estoy leyendo un libro de salud mental que me apasiona y enseguida le pongo una pausa y me voy al teléfono a grabar un audio, eso lo suelo hacer muy seguido, a grabar un audio con esta idea que tuve, es excelente, no, mirá, y esto lo puedo decir en un poco, o sea, siento que lo hago constantemente, con películas que miro, o sea, estoy viendo una película, le pongo pausa y me voy a grabar con el celular una idea que tengo para un episodio de podcast. Entonces, te diría que la manera en la que hago que no todo en mi vida sea mega productivo es forzarme y ser muy consciente a que eso no, o sea, a no dejarme arrastrar a eso, porque naturalmente tiendo ahí, a elegir, a la hora de elegir quizás, o sea, antes de elegir un libro, siempre los mismos libros con las mismas temáticas, me pongo un freno y voy para otro lado, pero digo, es son acciones súper conscientes, porque si yo me dejo llevar por lo que me gusta, voy a tender siempre a ir hacia temas de psicoterapia y voy a tender todo el tiempo a ir poniendo la pausa para grabar el audio, para después retomarlo, o sea, constante, con lo cual, nada, me esfuerzo, te diría. Claro, se me viene también el concepto como de decisiones automáticas, cosas que hay que forzar porque no saldrían solas, que es como poner este freno, sería una como poder decir, después de las 7 de la tarde, no leo cosas que estén relacionadas, o si veo algo que está relacionado no lo anoto, como cosas así. También creo que debe venir, a ver si esto te resuena, como debe venir un poco como tenés que estar generando contenido constantemente en múltiples formatos, también debe haber algo de que no se te acaben las buenas ideas. Porque igual el podcast tiene que seguir publicándose y las redes lo mismo y tenés que filmar 150 videos. Entonces, si no consumís todo eso, ¿de dónde salen las buenas ideas? Porque de la nada no salen. Totalmente. Y mira, me pasó algo muy loco el último tiempo. Yo vengo generando contenido hace 3 años y medio más o menos. Y es muy fácil meterte en la carrera de estoy consumiendo contenido constantemente para inspirarme, para generar nuevo contenido. Yo tengo mucho esta idea de que a mí me interesa mucho generar contenido mega novedoso. A mí me gusta, o sea, me pongo mucho esfuerzo realmente en tocar un tema desde un lugar no solamente validado, digo, como de- desde la, desde la psicología como basada en evidencia y demás, no solamente desde ahí, sino en realmente darle una vuelta de rosca interesante que haga convivir otras miradas para de repente, no sé, traer una idea nueva, ¿no? Todo el tiempo lo hago. Entonces, te diría que 6 meses, no sé, desde diciembre del 2024 a esta parte, eh, frené, o sea, venía como en una carrera de consumir contenido todo el tiempo con este miedo a me voy a quedar sin ideas nuevas. Y algo que me pasó, nada, un poco, me parece que fue una charla TED la que me lo despertó, esto de aparece en mí la idea de no le tengas miedo al silencio y aburrite un poco, que es algo que me cuesta mucho a mí enseguida cuando estoy como con esta sensación de me aburro, voy a agarrar otra cosa. Enseguida que logré tener como momentos de desconexión real, digamos, de las redes,
o sea, fue muy mágico, porque yo realmente pensaba que iba a ser exactamente lo contrario, o sea, me voy de las redes y me quedo sin ideas. Y es más, esta presión de no estoy consumiendo lo último que la agenda, o sea, el último concepto de psicoterapia que está re de moda y que la va a pegar y que está mega en agenda. Entonces, uy, no, probablemente la gente no lo mire y demás. Y hay algo que pasó muy mágico ahí en esto de dieta detox de redes sociales, lo empecé a hacer muy seguido. Entonces, de repente, cuando corto de trabajar, no toco pantallas. Y en este aburrimiento, pongo aburrimiento entre comillas porque creo que casi nunca llego a aburrirme del todo. em, el estar completamente por fuera de las redes, estar con mi anotadorcito, yo tengo una agendita en la que voy anotando ideas, escribir, estar en la naturaleza, estar con mi perro y demás, en ese aburrimiento, en esa salida de las redes, las ideas nuevas brotaban de una manera que en este consumo masivo que yo hacía de redes no aparecía para nada. Sin dudas, Marina Díaz Ibarra es una de las favoritas de la audiencia. Descubrí acá qué piensa ella sobre el futuro del trabajo y por qué vamos a tener que redefinir las carreras y buscar vidas más auténticas, pero sin dejar de lado los retos laborales. Vamos entonces, la primera polémica de hoy es Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, parte de la PayPal Mafia, tiró este titular, cual clickbait, diciendo, como la predicción, ¿no?, del futuro del trabajo, diciendo, para 2034, o sea, 10 años después de donde estamos grabando este podcast, todos los trabajos tradicionales de 9 a 5 serán cosa del pasado. Según él, la fuerza laboral del futuro no va a estar atada a un solo empleador, sino que va a participar como en la economía del trabajo como por encargo, ¿no? Lo que se dice así en español, que es, las personas van a trabajar en diferentes empresas, como en diferentes sectores, van a ser independientes, freelancer, emprendedores, bla, bla, con mayor flexibilidad, más oportunidades, pero también menor seguridad laboral y como comparación con roles tradicionales. ¿Qué opinas vos de este titular? Esto, cuando lo vi, me pareció sumamente acertado y atinado en relación a lo que ya estamos viendo, lo que se llama la gig economy, que son estos trabajos mucho más flexibles. También, dígase la verdad, por otro lado, con en algunos casos menos beneficios y menos seguridad, porque así como vos tenés más flexibilidad y entras y salís, para el empleador también es más fácil hacerte entrar y salir, ¿no? Ese es el otro lado. Pero en una economía que funciona y que crece, no debería ser un mayor problema. Y además lo que permite la gig economy es, tanto para el empleador como para el empleado, esta flexibilidad. En el caso del empleador, tener más staff o menos staff en relación a las demandas de mercado, pero para el empleado, que para mí es lo más importante, le da la flexibilidad de no quedarse estancado en un rol. Entonces, a vos te obliga a seguir capacitándote, creciendo, experimentando y explorando nuevos ambientes, y te permite a su vez llevarlo al mundo laboral más rápido. Porque, no sé, hice un curso de piloto de dron, bueno, dejo de hacer repartos en bicicleta, me vuelvo piloto de dron y me pagan por hora. Hice un curso de asistente virtual, listo, dejo de ser piloto de dron o hago las dos cosas a la vez, porque ahora mi tiempo me lo permite. Fui madre, no quiero ser más piloto de dron, ahora soy solamente asistente virtual. Entonces, te va compasando mucho mejor en los vaivenes en términos de disponibilidad de tiempo y espacio que tenés en tu vida. Pero más allá de eso, además es una realidad, o sea, va a terminar pasando. En 10 años ya no es un tal vez, o sea, todas las predicciones indican que la mitad de la gente en Estados Unidos y en los mercados desarrollados va a trabajar de esta manera, en lo que se llama la gig economy, de manera absolutamente virtual, absolutamente flexible. Pros y contras, como todo, pero creo que nos permite como seres humanos diseñar vidas mucho más auténticas. El 9 a 5 nos obligaba a tener una vida que tenía que ver con etapas y te daba soluciones medio que de libro. Sos madre, entre los 30 y los 42, esta es la solución. Te estás retirando, esta es la solución. Ahora me retiro 2 años, vuelvo a estudiar, soy madre a los 50, soluciones que el mundo laboral no te estaba proveyendo si querías tener un estilo de vida no convencional, digamos. Así que lo que va a también pasar es va a haber más gente con estilos de vida no convencionales o que se lo van a poder permitir. Voy a ser un poco abogada del diablo porque este panorama está genial para el que tiene
la energía y la actitud de hacer todo lo que vos decís, de ponerse y estudiar y transformarse y no sé qué. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de trabajador que dice como, bueno, pará, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Que es un poco, ¿viste el lado B del freelancer? Que tenés un montón de cosas que tenés que hacer que no son pagas, tipo, por ejemplo, conseguir clientes. Vos quizás sos freelancer de marketing, pero de pronto tenés que vender para poder asegurarte tu propio trabajo. ¿Qué pasa con ese otro grupo de trabajadores? Bueno, yo creo que va a haber cada vez más soluciones, porque los mercados funcionan así, destinadas a cubrir esa falta de impulso, porque es verdad que no todos tenemos ese gen mega emprendedor, pero todo el mundo tiene una capacidad, una skill que se puede freelancear. Entonces, ¿qué va a haber? Soluciones más integrales. No solamente la que ofreces vos, Maga, o sea, la que ofreces vos es para conectar países desarrollados, conectar talento con oportunidades. Pero en los países desarrollados ya en sí mismo, específicamente para algunas actividades, típicamente, por ejemplo, piloto de dron, o la gente de Brain Trust, por ejemplo, que es otra plataforma que existe solamente en Estados Unidos, que le permite a los freelancers conservar el 99% de sus ganancias, creo que solamente les cobran el 1%, y les dan las soluciones ya cerradas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es un portal donde vos entrás, parecido a lo que vos ofreces, donde los clientes ya están, van y eligen las horas que necesitan y vos como freelancer recibís un requerimiento de ciertas horas de tu trabajo y lo provees. Entonces, el tema de hacer marketing, de salir a vender, de unirte con los clientes, la preventa y la postventa, que son las partes más desgastantes, si querés, de ser un freelancer y vos lo sabés, vienen de alguna forma ya resueltas. Y creo que estos modelos lo que vamos a empezar a ver es que van a empezar a proliferar probablemente por industrias en el mundo. ¿Y por qué digo probablemente por industrias? Porque algunas características de las horas del frilo de legales, o sea, el freelancer de legales, son un poco diferentes de las características de cómo se hace el invoicing y cómo se cobra y cómo se piensa el frilo o el freelancer de desarrollo de software. Entonces vas a tener que tener estas plataformas más específicas, pero las vamos a ver proliferar seguramente en los próximos 2 a 3 años. ¿Qué cosas ves de distinto según la industria? ¿Cuánto? Esto ya empezamos con el buzzword, que no quería llegar ahí tan rápido, pero AI, hello. Los freelancers hoy lo que tienen es mucha capacidad de tener copilots o copilotos basados en AI, en Generative AI. Esos copilotos, en realidad, nunca son la solución completa, por lo menos en los modelos que tenemos hoy. En el 99% de los casos es casi como tener una conversación con alguien que tiene Asperger. Los chistes son malos, o sea, todavía, como dice Dave Kataparian es el pibe que hace, la persona que hace software AI para Tesla. Y él dice, nosotros ya no codeamos, pero sí hacemos lo que se llama prompt y edit. Y en una enorme cantidad de actividades hoy, los freelancers lo que hacen es eso, usan su expertise para hacer el prompt y el edit. ¿Qué es el prompt? El prompt es la dirección que vos le das al AI. Quiero que me escribas una nota para periódico en la voz de ta persona. O quiero que escribas una nota editorial en la voz de Marina. Entonces yo le cargo el libro, le cargo Un Mundo Sin Jefes, ella entiende más o menos cuál es mi tono de voz, qué tipo de chistes hago y genera algo. Ahora yo, Marina, después tengo que editar eso. Ese es el prompt. Después tengo que editar eso y leer y decir, esto no es algo que Marina diría, o este chiste es medio, no es muy gracioso, o porque todavía no es perfecto. Entonces, ese nivel de edición es para lo que vos necesitas al freelancer hoy por hoy, porque hay muy pocos freelancers con mucha capacidad productiva que no estén usando un copilot, un copiloto. Entonces, el copiloto te tira 10 opciones, pero vos después tenés que leerlas y editarlas. Dependiendo de cuánto tiempo te lleve esa edición, porque no es lo mismo editar código que editar el próximo libro que va a escribir Marina, dependiendo de qué nivel de expertise necesitas para esa edición. No es lo mismo editar código de Python que código de algún lenguaje medio oscuro o de Solidity. Entonces, dependiendo a quién tenés enfrente, qué frilo, qué nivel de expertise necesitas para que haga esa edición de lo que te está tirando el AI, el cliente se va a ir a una plataforma o a otra. Porque también como cliente no es lo mismo. Si yo necesito una nota de diario para mi newsletter, voy y contrato un escritor que a su vez va a promptear un AI,
que le va a tirar un montón de opciones, y esa persona que lo va a editar, que si realmente necesito un nivel de código con cierto nivel de seguridad, con cierto nivel de cuidado de los datos. Entonces, va a haber como niveles, si querés, de sofisticación en estas plataformas en relación a la tarea y en relación al cliente. ¿Cómo unimos los puntos entre el mundo del trabajo que es ahora versus esta versión del 2034, donde todos vamos a ser un poco más independientes? ¿Cómo nos preparamos para unir esos dos momentos? Creo que hoy, cuando hablas con la gente que sabe en serio de Generative AI, y yo estuve con los profes de MIT la semana pasada cuando lanzamos el proyecto de Women on Boards, nadie sabe todavía exactamente cuáles son los alcances de AI. Sabemos que es poderoso, sabemos que va mejorando, sabemos que va mejorando muy rápido. También sabemos que a la hora de la verdad todavía comete errores, montones de errores. Todavía ni siquiera es buena en matemática, no es del todo buena en matemática, comete muchos errores. Y fue una sorpresa en realidad para Sam Altman, porque se suponía que iba a ser para lo que mejor iba a operar, porque si era como una especie de nerd, bueno, la matemática le iba a salir bien, bueno, no sucedió. Ahora, sí hay, y todos sabemos que lo vamos a empezar a incorporar cada vez más. Lo que pasa es que no sabemos bien qué herramientas van a ir surgiendo, con lo cual lo mejor que podemos hacer, y esto va a ser un lugar común y es medio obvio, pero es seguir investigando y seguir jugando como si fuéramos niños y prompteando y editando y tratar de incorporar. Es desgastante, porque surgen herramientas todo el tiempo y mueren herramientas todo el tiempo. Pero no sé, la semana pasada yo estuve aprendiendo a usar bien Midjourney y la semana anterior había empezado a usar bien DALL-E y la anterior Stable Diffusion. Y todas tienen sus características. Stable Diffusion te tira miles de ideas, Midjourney es más óptico. No hay un camino estándar hoy. Lo único que puedes hacer es salir ahí, explorar, seguir leyendo, inscribirse al MIT Review. Es una publicación que se llega todas las mañanas con todas las novedades que hay en términos de tecnología y estar muy atento en qué copilots aparecen en tu área de expertise específico. Si usas Canva, por ejemplo, sos diseñador gráfico y usas Canva, y Canva ahora tiene toda una suite nueva de AI, en el pasado hubieras dicho, bueno, yo sigo haciendo las cosas como las venía haciendo. Ahora es casi obligatorio que te metas en la suite, te tomes la capacitación que está, los videos están buenísimos, y aprendas a usar el Copilot, porque va a llegar un momento, si no, que tu capacidad de trabajo va a ser muy lenta, tu capacidad de delivery va a ser muy lento si no lo haces, versus vis-a-vis el resto de la industria. Entonces me parece que es eso, seguir explorando, seguir teniendo tu mente de niño, seguir equivocándote, cortar. Hay algo que es muy interesante con esto de AI, ¿no? Que es, todos nos sentimos un poco impostores cuando empezamos a usarlo. Y la realidad es que lo que yo aprendí del síndrome del impostor es que no importa qué hagas y no importa cuán arriba en la pirámide estés. Tengo amigos que hicieron decenas de millones de dólares y exits de compañías y siguen hablando del síndrome del impostor. Entonces, hay algo de, sobre todo cuando exploramos nuevas tecnologías, de que nos vamos a ver que nos vamos a sentir un poco impostores. ¿Viste? Cuando empezó Santi Siri a hablar de Bitcoin y blockchain, cuando yo empecé a hablar del trabajo que venía desde un lugar de frustración, pero no había leído todos los informes de Gallup, hay un momento al principio que te sentís un poco un impostor. Y lo que tiene experimentar con ella es que como siempre están surgiendo cosas nuevas, siempre te estás sintiendo un poco un impostor. Entonces tenés que quebrar eso y entender que estamos todos en la misma. Estamos todos medio como chapoteando y explorando este mundo completamente nuevo. Y también le sumo que en vez de abordarlo con el miedo como, uy, no lo toco porque ChatGPT va a reemplazarme en mi trabajo, es vos profesional, ¿cómo potenciás tu trabajo con inteligencia artificial en tu industria? ¿Cuáles son las herramientas que vos tenés que aprender? Porque te vas a posicionar mucho mejor que todos los demás candidatos que estén compitiendo por lo mismo y no sepan usar esas herramientas. 100%. Lo expresaste de la mejor manera posible. Ya esta idea de que nos va a sacar el trabajo, la verdad, está bastante desbancada. Yo estoy trabajando mucho ahora con Roberto Rigón, es un profesor de MIT. Él trabaja en 2 ejes. Y fue con el que armamos el programa de Women on Board,
que lanzamos en México la semana pasada. Él trabaja mucho en el eje de environment, o sea, de cuidado del medio ambiente, y cómo los ESGs que son estos estándares que se usan a nivel board para evaluar o para guiar un poco las acciones que tiene la empresa y ver si son, no solamente generan valor para los accionistas, sino que además generan valor para el medio ambiente y tienen una gobernanza correcta. Y el otro eje en el que trabaja mucho Roberto es en esta idea de qué es lo que realmente va a reemplazar AI. Y él hizo una lista, después te paso el paper si querés, de casi 50 skills que se usan todos los días en un montón de actividades que hoy por hoy no tenemos idea de cómo se podrían llegar a reemplazar. Él les dice skills humanos, que son estrictamente parte intrínseca de lo que es ser humano. No es solamente la empatía y la capacidad de negociación o el humor, que si alguien le pide a ChatGPT que haga un chiste se va a dar cuenta que es bastante básico el humor, porque el humor justamente lo que tiene es que conecta dos ideas absolutamente que discrepan, que son disonantes, y es ese wow effect lo que te hace reír. Bueno, ChatGPT todavía eso no lo tiene, no tiene esa sensibilidad y no creemos que la pueda llegar a tener en el mediano plazo. Entonces, hay un montón de estas skills que son intrínsecamente humanos, que según este profe de MIT, faltan por lo menos 5 a 10 años para que ChatGPT pueda llegar, o cualquier Generative AI Model pueda llegar a reemplazar al ser humano. Entonces, tranquilidad con eso, nos va a hacer más rápidos, nos va a hacer mejores, pero sí va a abrir el gap. ¿Qué quiere decir? La gente buena va a operar, va a ser mucho más rápida, y la gente más o menos va a ser buena. Entonces, nos va a tirar a todos para arriba, pero en esa dirección, digamos, si no usas las herramientas, te vas a quedar muy por abajo, porque no vas a ser ni mejor que los malos, ni tan rápido como los buenos. O sea, es realmente una situación de mucha desventaja en la que te dejas si no lo usas. A principio de año hablamos con Melina Masnata. Ella es una emprendedora nata que nos dejó muchas ideas sobre el trabajo en equipo y liderazgo en las organizaciones. Con Melina reflexionamos sobre cómo elegir socios estratégicos y la importancia del autoconocimiento en las primeras etapas de cualquier proyecto. Empezamos con la primera pregunta de la tarde y noche, que es: ¿qué se siente volver a emprender con Enki? Bueno, adrenalina, porque siempre está esa sensación. Por otro lado, mucha paz, porque creo que cuando emprendemos, aprendemos y nos conocemos más, y también conocemos cuáles son nuestros desafíos. Y la segunda vez o tercera vez, en mi caso ya es casi la tercera vez que emprendo, te das cuenta que, bueno, que hay un montón de otras cosas que tenés que saborearla en estos momentos, porque después no vuelve y tienen como componentes muy únicos, que me parece que también si hay algo que le pueda decir a la gente es aprovechen, porque a veces esos momentos de incertidumbre ya queremos estar en el momento cumbre y en realidad no valoramos que los primeros pasos son muy, con mucho sabor, mucho aprendizaje, mucho autoconocimiento, y uno se va encontrando en diferentes momentos también de la vida, así que se sienten todas esas cosas, pero también con otros propósitos más marcados. A veces cuando emprendes al principio de tu vida, empezás como con una excusa y eso te va llevando a otra cosa, y a veces no es tan claro qué es lo que vas a emprender, ¿no? Y en este caso a mí me encuentro en un momento donde ya hay una claridad de qué queremos generar y con quiénes y de qué manera. ¿Qué sentís que está distinto ahora sobre tus acciones versus de cuando empezaste a emprender? Yo creo que la elección de con quiénes. Yo soy una persona que me encanta trabajar en equipo, me encanta el diálogo, estar con otras personas. Creo mucho en la construcción colectiva y colaborativa y la puse en práctica, no es solo una creencia. Y creo que la diferencia hoy es que fue una elección de quién va a ser ese socio o esa socia, y quizás en las otras experiencias fueron más como, bueno, nos conocemos, encontramos esto y nos encanta, y acá es, además de todo eso, nos complementamos muy bien,
nos llevamos muy bien, probamos un tiempo de conversar, de tener conversaciones súper complejas y profundas, que quizás uno las va teniendo en momentos más críticos de los otros emprendimientos y bueno, y por la experiencia de vida también elegimos ahora tener esas conversaciones antes para potenciar y saber también que esos son los momentos, ¿no? Los deal breakers, ¿no? Como los momentos más de punto de quiebre. Entonces creo que un diferencial grande es esa elección de ese socio que es Cristian de la Cruz, con quien me llevo muy, muy bien. Nos complementamos muy bien. Aún así, él está en Perú y yo estoy acá en Argentina. Tenemos como mucha distancia, pero trabajamos muy bien y nos conectamos, potenciando también la posibilidad de la tecnología cuando tiene un propósito y cuando tenés más claridad. Así que yo creo que está todo eso mucho más, si se quiere, puesto en la mesa. Lo que no quiere decir que vaya a cambiar, no vayan a haber rispideces por ahí o no vayan a haber esas tensiones también necesarias, pero que creo que en este caso fue una elección mutua y fue desde ese otro lugar de, si se quiere, de la madurez. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas que charlaron con tu nuevo socio antes de que lleguen los problemas una vez cuando estás emprendiendo? Y, por ejemplo, ¿para qué hacíamos lo que hacíamos, no? A veces las personas pensamos que emprendemos porque queremos cambiar el mundo y a veces emprendemos porque queremos posicionarnos, lo cual no está mal, digo, creo que son las dos cosas, o a veces, pero bueno, ante eso a veces cuando tenés un enfoque de emprendimientos con impacto social es complejo porque, bueno, hay ahí una tensión grande. Entonces, pensar bien, analizar bien qué nos pasaba a cada uno, para qué emprendíamos realmente, si era por el objetivo, si era por el posicionamiento, por qué estábamos haciéndolo. Otra de las conversaciones es cómo nos veíamos en unos años, si nos veíamos para sostener o llevarlo a otro nivel, vivir de esto, que es importante también tener esas conversaciones porque ahí se cruzan muchas de las expectativas en relación a lo económico, incluso que muchas veces, sobre todo en los emprendimientos con impacto, parece que tenemos que hacer el bien porque sí, no lo pensamos a esto. Entonces, esa es una conversación que hay que tener. Otra de las conversaciones son los casos como más en relación a los modelos, ¿no? ¿Qué modelo de emprendimiento vamos a tener? ¿Y qué modelo de financiamiento queremos tener? ¿Y quiénes serían potenciales stakeholders? Muchas veces pimponeamos mucho, si vendría fulano o mengano, ¿qué haríamos en este caso? ¿Cómo nos sentiríamos cómodos o cómodas? ¿Qué pasaría ahí en ese camino? Que, bueno, son parte de las conversaciones de nuevo, que no se tienen en cuenta, que son muy necesarias y que hacen a lo que yo digo se dice sanitización o salubridad de un emprendimiento y que para mí son vitales, porque es preferible hacerlo ahora que después encontrarte con alguien que es tu socio o tu socia y, bueno, pero lo estabas haciendo por esto, no lo estabas haciendo por esto otro, o vos qué pensás de esto, que es como la solución de lo que queremos hacer, porque por ahí hay un momento donde quienes emprendemos tenemos muy claro el problema, como, este es el problema, pero las formas de resolverlo muchas veces está la inteligencia en tener el dinamismo y de decir, hay una oportunidad. Y no todas las personas que emprenden quieren subirse a esa oportunidad, porque tienen muy claro que su forma de resolverlo, su solución, va de una manera. Y eso hay que conversarlo, porque yo en varias de las experiencias lo fui viviendo en el hacer y no la pasaba muy bien a veces, porque era como, bueno, pero y entonces, ¿qué pasa con la innovación o qué pasa, por ejemplo, con los componentes que tienen que ver con vamos a hacer vivir o crecer o los estadios que tienen los emprendimientos? Entonces, me parece como preguntas muy nodales, muy claves, que hay que hacérselas y que yo creo que las personas las podemos hacer incluso como desde los miedos o desde las angustias muy profundas que tenemos, porque cuando emprendemos se juega mucho de las vivencias
propias, de las historias de vidas propias, incluso de las carencias o de los mandatos familiares, de las narrativas familiares, de lo que nos decimos, cómo nos lo decimos. Y a veces no las resignificamos, pero por ejemplo, te doy algo muy, muy básico, pero no sé, ganar plata y hacer el bien está mal, ¿no? Entonces es algo que es muy una narrativa social, eh, pero que también a veces se atraviesa y a veces se dice en una comida familiar donde, mirá fulanito que estaba haciendo esto y mirá qué bien que le va, o no, y mirá, y encima quiere hacer el bien, ¿no? Como que inconscientemente vamos grabando esos discursos y por eso también es importante bajarlo y escribirlo y tenerlo muy presente, cuáles son, yo siempre lo digo, y vos que también hiciste GCL, trabajamos mucho desde las frases asesinas, ¿no? Como que los liderazgos que no tienen claros cuáles son sus frases asesinas, estamos siempre muy susceptibles a que cuando las escuchamos reaccionamos y no accionamos positivamente en ese camino de crear algo diferente de lo que aprendimos. ¿Me das un ejemplo de esto para quien te escucha y dice como, no entiendo cómo puede ser un problema cuando vos tenés la problemática muy clara y hay distintas soluciones y no te pones de acuerdo con tus socios? ¿Cuándo te pasó esto y qué forma tuvo? Bueno, un ejemplo que justo el otro día me estaba acordando, en un momento de inicio y de crecimiento, más de consolidación de la Organización de Chicas en Tecnología, a mí me tocó dirigirlo, o sea, fui la primera directora ejecutiva, que tenés como todo un montón de partes de lo formal, lo institucional, además de la parte de financiamiento fuerte, la consolidación de un equipo, la consolidación de los proyectos, que los proyectos y los programas es el cómo voy a resolver una problemática, ¿no? La problemática era la brecha de género en tecnología, nuestra forma de resolverlo tenía que ver con las mujeres adolescentes, y ahí hubo una oportunidad en un momento que era, sobre todo con un financiamiento, que era trabajar con las personas que educan, con las mujeres docentes, para que enseñen en sus aulas y motiven a estas jóvenes a querer involucrarse en este tipo de ámbitos de creación y de soluciones. Y tuvimos una tensión porque fue, no, bueno, nuestro foco son las adolescentes, no las docentes, ¿no? Entonces yo ahí tuve que, primero era una oportunidad para mí desde lo que tenía que ver con la multiplicación del impacto, ¿no? Creo que siempre hemos tenido un docente memorable que hemos escuchado, que nos abrió un mundo y también que nos cerró mundos. Entonces para mí no subestimo ese rol social, creo que hay algo muy valioso. Pero es cierto que por ahí eso fue en el tercer año de la organización, en un tercer año era como, esto es un montón, ¿no? Como que nos estamos yendo del público objetivo. Entonces tuve un montón de conversaciones, de debates, incluso de frases fuertes como, no, esto no es el objetivo de la organización. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a matar la organización? Y para mí era duro porque yo tenía que trabajar como en todas esas multiplicidad de capas, hablar también con los financiadores que por ahí a veces te dicen, bueno, yo no tengo la posibilidad de financiar esto directo, pero puedo hacer esto porque tengo un fondo directo para esto, pero es mi forma de... Y ahí está esa conversación, esa construcción en conjunto, que bueno, que creo que las personas que lo atravesamos lo entendemos, las personas que por ahí no, está bien que tengan sus cuidados o sus miradas y sus, si se quiere, barreras, y eso es un ejemplo, ¿no? Como eso a veces puede generar la tensión y decir, bueno, esto por ahí no era una solución directa, pero sí es una solución que por lo menos para mí en ese momento, en ese contexto, era una solución que me permitía no solo desde el impacto, que era lo más importante, multiplicar y llegar a más chicas, sino también desde lo financiero, que era poder tener unos ingresos importantes para financiar otros programas para ir directo con las chicas, ¿no? Como que esas variables que tenés que tener en cuenta y que a veces son negociaciones complicadas, complejas, pero importantes y valiosas. Claro. ¿Qué es algo que alguien que nunca emprendió no se podría imaginar de lo que es emprender?
Y yo creo que hay un meme que dice, soy mi propio cadete, ¿no? Como que está eso del polirrubro y de también de ser, de tener el rol de SEO y estar atrás haciendo cositas muy, muy chiquitas que por ahí lo podría hacer una persona con otro nivel, otro seniority y demás, o no. Y también para mí es una experiencia donde se aprende de hacer todo. No es, digamos, hay un enfoque de emprendedores que te dice te saca de foco, ¿no? Yo creo que puede ser, hay una etapa donde sí te saca de foco, pero hay una etapa donde entender el proceso te permite ser más asertivo después a la hora de buscar qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, si vos no lo hiciste, no lo sabés. Es como que tenés un estimado y en ese estimado incluso perdés fondos, perdés un montón de cosas. Entonces, alguien que no emprende, yo creo que algo muy banal es tener que hacer todo y que no se te caigan los anillos, como decimos en Argentina, que puedas como tener esa flexibilidad emocional y esa humildad cognitiva de que no estás haciendo algo menos, de que estás haciendo algo que te permite tener conocimiento, que no hay tareas minoritarias o de baja escala y que eso también es importante ponerlo en valor. Yo creo que la calidad y el diferencial, cuando hablamos después de producto, la calidad de un producto y demás, tiene mucho que ver con ese artesanado, con esa parte como más de oficio, donde la persona se mete, le da el valor diferencial y después está la escala y está todo el otro proceso, ¿no? Eso es otra etapa. Si hace años que estás trabajando en el mismo lugar y te da miedo a cambiar, el episodio con Valeria Badi es imperdible. Valeria comparte cómo fue su transición después de estar 16 años en Arcor al mundo de la tecnología en Globant. Habla de cómo tomó la decisión, sus objetivos de entrar en un entorno más global y los aprendizajes iniciales en una industria completamente nueva. Quiero que empecemos por primera pregunta, más de tu carrera de antes, ¿cómo se hace para renunciar a una empresa, como es tu caso, que estuviste trabajando 16 años en Arcor, y cómo tomas esa decisión para saltar después de tanto tiempo? Wow, mira, te voy a decir la verdad, no es que es tipo un día que junté fuerzas y lo hice, fue un proceso. Hay gente que quizás toma decisiones como más rápido o más impulsivas. Yo no soy de esas personas y me gusta como estar en los lugares, sentirme cómoda y ser parte. ¿Qué me pasó? Bueno, después de te diría, 12 años, 13 años, empecé como a sentir que ya era un lugar donde, si bien estaba muy cómoda y al que le tengo un afecto enorme, empezó como a reiterarse, ¿no? Como que, ¿viste? Cuando ya sentís que todos los días son medio parecidos. Y yo me empecé a sentir mal yo con eso, ¿sí? O sea, no tanto el tema era qué pasa con, digamos, cómo me ven los demás, sino yo decía, no me gusta esta versión mía ya. Entonces, ¿qué hice? Empecé primero, yo soy psicóloga de profesión y siempre hice terapia, soy fan de la terapia, mi psicóloga es, la verdad, una de las personas que más quiero en la vida, grande Dano. Y yo venía haciendo terapia, pero me di cuenta que para el tema laboral necesitaba algo distinto, ¿no? Y acudí a una coach para repensarme, decir, bueno, ¿dónde quiero estar a futuro? ¿Cómo me imagino en los próximos años? Y hacer como ese ejercicio mental que nunca lo había hecho. Y me acuerdo que tenía un cuadernito y el primer día, en la primera sesión, porque fueron re pocas, fueron tipo 5 o 6 sesiones, anoté, la verdad que quiero estar vinculada al mundo de la tecnología y quiero tener un rol que me haga, digamos, conocer más el mundo, más trabajar con otras culturas, pero principalmente quería tecnología, el mundo y un lugar donde yo sintiera que no tenía un tope, digamos, como que no estuviese encorsetada. Eso lo escribí el primer día. Y el proceso fue. Y la realidad es que, bueno, las circunstancias de Globant aparecieron al poco tiempo. Y cuando volví al cuaderno dije, claro, ¿no? Esto no es casualidad, las cosas no son casuales.
Y eso es lo que me gustó del proceso de coaching, como que yo sentí como un plan de, bueno, yo quiero llegar acá, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Las cosas, digamos, hay mucha gente que te habla de la suerte, que suerte los que tienen suerte, espectacular, pero también hay que trabajar para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, y yo creo que yo como que cambié mi mindset y empecé como a buscar aquello que quería. Entonces, bueno, cuando llegó el momento, cuando llegó Globant, cuando llegó la oportunidad, eh, no dudé un minuto y no me costó esa conversación, ¿sabes? Un poco lo que yo sentí es, porque mucha gente me decía, bueno, pero ¿y qué? Y después nunca te arrepentiste. Y yo todo el tiempo pensé, me puede salir bien o mal lo de Globant, pero sí sentí que ya había cerrado un ciclo donde estaba, ¿sí? Que Arcor había sido una oportunidad espectacular en mi vida, pero ya está. Es como cuando, tipo, te enamoraste de otro y decís, tipo, dejaste a tu novio por otro. Hay veces que sí y después, pero yo sentí como que, aunque este nuevo novio no fuese, el anterior yo ya está, ya me había desenamorado. Entonces, no me costó tanto, porque creo que fue como un proceso medio largo, ¿sí? Entonces bueno, fue así como... Y bueno, y la conversación igual, es ese momento de decirle al que era mi jefe, digamos, que yo lo apreciaba un montón, que me iba, fue difícil. Va, más que difícil fue como... Pero él me la hizo fácil, él me la hizo fácil, no fue como una persona que al contrario. Y también me costó, ¿sabes qué? Decírselo a mi equipo, porque la verdad que tenía un vínculo re lindo con el equipo, al que todavía sigo viendo y los quiero mucho, así que también me costó. Y me costó con mis hijas, aunque te parezca mentira, porque mis hijas tienen hoy 19 y 16, o sea que prácticamente yo entré cuando Vicky, la más grande, tenía 9 meses. Y Lu nació mientras que yo estaba en Arcor. Entonces, para ellas la caja de productos Arcor, todo el mundo más de las golosinas, era un mundo muy, para ellas, hermoso, y que su mamá trabajara en la fábrica de chocolate, ¿viste? Esa fantasía, y de hecho las he llevado, era como, bueno, no, ahora me voy a un mundo que es un poquito más intangible. Ahora obvio que lo súper entienden, pero bueno, fue así. Está bueno porque me pregunto qué dirían tus hijas si estuviesen en tu lugar cuando vos decís los primeros 12 años estuvieron interesantes y después los siguientes 4 se volvieron reiterativos. Como que ni siquiera me puedo imaginar para generaciones mucho más chicas ese tiempo de procesar las cosas. No, igual quiero una salvedad, fue la pandemia también. Entonces, en el momento de la pandemia, como que bueno, hay gente que en la pandemia se reinventó y aparece. Bueno, yo como que la pandemia lo tomé como un momento de tipo, de tanta incógnita en el mundo exterior, que como que frené mi deseo o aceleración de cambio. Así que eso, perdóname 2 años por lo de la pandemia. Ah, no, está bien, perfecto, listo. Hecho el asterisco. Por favor. Explícame cómo haces, después de 16 años en una industria más de consumo masivo, ¿cómo haces vos para entrar en toda una nueva industria que es de tecnología, que no es donde vos venías antes? Bueno, primero, bueno, cuando entré, los primeros meses, y se lo digo a todo el mundo que entra y viene de otro mundo, como fue para mí, son difíciles porque hay un montón de cosas que nadie te las puede explicar porque nadie ni siquiera sabe cómo explicarlas. Es como una dinámica tan distinta. Yo digo, los tiempos en el mundo de la tecnología son exponenciales porque yo hacía el paralelismo. Cuando vos trabajás en una fábrica y vos producís desde un chocolate hasta un auto, bueno, primero lo diseñás, lo testeás, comprás la materia prima, viene el camión con la materia prima, hay operarios y gente trabajando, producen algo, después sale, se vende, ¿sí? Hay todo un proceso que lleva tiempo porque es un tiempo físico. En tecnología es todo inmediato. No sé, pensemos en AI. Está bien, obvio que se venía investigando y trabajando en AI hace décadas, pero una vez que salió, todo cambió en un minuto. Entonces, digamos, lo que tiene que ofrecer una empresa de tecnología cambió de un día para el otro, ¿sí? O se tuvo que... Es muy distinto. Entonces, lo primero fue entender esa velocidad y cómo los procesos no son tan secuenciales, ¿sí? Es como que hay Big Bangs todo el tiempo, ¿sí?
Después hay como, por lo menos engloban, no sé cómo es en otras empresas de tecnología, pero hay como un proceso de co-creación y de equipos de trabajo multidisciplinarios todo el tiempo y todo se arma por proyecto. Entonces, yo cuando entré me acuerdo que pregunté, bueno, el organigrama, ¿puedo ver cómo es? Me dijeron, sí, tomá, tipo, lo ves, pero la realidad, la dinámica que hay, no tiene que ver con esta estructura. Es una estructura súper horizontal y que además es como nodos que se juntan, que se abren redes por dinámica y por proyecto. Así que nada, fue un poco como desaprender un montón, mucho, pasar por un periodo en el que me sentía la más tonta de todos y todo el tiempo yo decía, no, o sea, esto no, o sea, no entiendo como dinámicas tan distintas y quizás cuando sos muy joven y entras en un trabajo como que está ok que no entiendas muchas cosas, pero cuando sos más grande es como que decís, uy, qué vergüenza que no entiendo todo. Pero bueno, te digo que no sé, creo que uno tiene que ejercitar también esto de la humildad y saber preguntar y preguntar y preguntar. eh, y leer, e investigar. Y la verdad que hoy miro para atrás, pasaron 2 años y medio desde que estoy acá y digo, crecí muchísimo. Fueron 2 años y medio para mí, de mucho crecimiento. De incomodidad al principio, sobre todo, y, y nada, y feliz de la que soy hoy. ¿Se te viene a la cabeza alguno de esos momentos incómodos del principio donde digas como, ¿quién me mandó a esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esto? Sí. Sí, a ver, hubo uno que fue muy tonto, pero yo, digamos, entré acá y bueno, todo es a través de sistemas y, digamos, tenés que pedir tu viaje y todo, bueno. Y también tenés que, como todavía la gente no te conoce, bueno, vos pedís algo, pero quizás no te contestan inmediatamente. Y algo que a mí me parecía terrible es que acá no se usa el teléfono. Yo no llamo por teléfono a la gente. Yo, digamos, le chateo por Hangout, por Slack. Y cuando todavía no te conocen, tal vez tardan en responder y vos estás esperando algo y que si no sucede, estás como paralizado. Bueno, un día me agarró un ataque de decir, digamos, tenía que resolver una cosa que era muy chica, que era un viaje, y necesitaba que me respondan, y nadie me respondía, y no tenía por dónde ir. Y tuve una sensación como de desamparo, hasta que, como siempre, ¿no? Siempre hay gente que a uno lo ayudan, y había una persona de mi equipo que es muy divina, que es como la que conoce los atajos en la organización y me ayudó a destrabar esa cosa que fue re sencilla. Pero bueno, a partir de ahí entendí, digamos, cuáles eran los caminos por donde había que ir para las cosas más simples, te estoy diciendo. Y después, más a nivel trabajo, me pasó de estar en muchas reuniones donde no entendés las siglas, donde no entendés, digamos, cómo se dicen las cosas, porque son lenguajes diferentes. Tipo, cada empresa es como una pequeña sociedad con una cultura y que además incluso las mismas palabras pueden querer decir cosas diferentes. Entonces, bueno, en todas las reuniones siempre trataba de que haya alguien que ya tenía identificado quién era para ir chateándole, che, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y ahora me toca hacerlo al revés, con la gente nueva que se va sumando, ¿no? Eh, pero bueno, sí, fue una primera etapa en la que me tuve que enfrentar eso, a sentir que, bueno, que no sabía todo y que tenía que aprender. Y acá también hay algo muy lindo hay una herramienta interna que se llama Start Me Up, que es para mandar estrellitas, entre otras cosas, también es para un montón de otras cosas, pero tiene que ver mucho con los valores de Globant. Entonces, cada persona que te ayuda, vos le mandás estrellas, ¿entendés? Hay muchas razones por las que me digas. Entonces, se genera también como un círculo muy virtuoso de colaborar. Y es muy genuino. Entonces, bueno, también entendí, bueno, por este lado también me ayuda a generar relaciones y a fortalecerlas. Entonces, cada vez que alguien me ayudaba, iba una estrellita de Be Kind o de Teamwork bueno, lo digo en inglés porque acá todo es en inglés. Claro. Así que... Sí. O sea, está buenísimo, me imagino esa situación cuando vos entrás y nadie quiere ser la persona que no sabe y que tenés que preguntar todo el tiempo y que te sentís, no sé si era tu caso, ¿no? Pero
que yo me sentiría mal diciendo como, tengo un montón de experiencias, llego acá, no sé lo que tengo que hacer, no me aprueban el viaje. Como que nadie quiere Total. estar fuera de ser el que no sabe. Nadie quiere. Eso es verdad. Sí, también pasa que, por eso digo que cuando uno entiende que hoy el mundo cada vez es más dinámico y todo cambia tanto, todos no sabemos en el fondo. Paula Cardenau siempre nos da herramientas 100% aplicables a la hora de llevar adelante búsquedas laborales. Esta vez hablamos de cómo aprovechar las experiencias previas para poder cambiar de carrera. Paula da ejemplos de cómo traducir habilidades de roles no tecnológicos a roles digitales y reflexiona cómo los cambios de carrera se integran con las experiencias pasadas en lugar de descartarlas. Seguro algo de lo que vos hiciste y de tu experiencia tiene que ser valioso para tu nuevo rol o para tu cambio de rol. Lo que sí creo es que es muy difícil verlo uno. Eso sí lo aprendí también. Como uno darse cuenta cuáles son. Entonces, de vuelta es como importante o tener mentores o poder hablarlo con alguien de hacer cuando estás haciendo un cambio de rol que no tiene nada que ver, ¿no? Como con algo muy radical. No lo haces de un día para otro, ni tenés la expectativa de que hiciste esto hasta acá y entonces ya ahora aplico a otro rol que nada que ver, ¿no? Te empezás a formar, empezás a hacer por ahí la parte más técnica, pero yo creo que ese ejercicio de recuperar muchas cosas de las que hiciste son valiosas. Entonces, pongo ejemplo, no sé si sos odontólogo, qué sé yo, lo pongo así como ejemplos odontóloga, no sé, sos muy orientada al detalle, sos muy orientada digo, al cuidado, a la estética, un montón de temas que tienen que ver con, bueno, pues eso cómo lo trasladas al nuevo rol. Creo que es más que nada uno decir, bueno, esto que hice, si yo tuviera que cambiar de rol, por ejemplo, y pasarme a un rol muy corporativo, y bueno, hablaría tal vez de cómo transformo mis habilidades más emprendedoras, esto de decir la tolerancia al riesgo, el animarme, el tener una visión más innovadora, el poder ver las cosas diferentes. Todo eso trataría de tener una mirada distinta, que eso me genera una visión para crear cosas nuevas. Trataría de todo eso, cómo lo llevo a un rol que no tiene nada que ver, pero anotando las principales fortalezas. No sé si quedó como claro, porque de vuelta, lo técnico es... salvo que me digas, yo no podría ser ingeniera de la NASA hoy, aunque me lo propusiera, ese cambio de rol, ¿no? También hay que ser como realistas. Pau, vos que viste muchas transiciones de carrera en la historia de Arbusta, contame qué cosas ves de cómo es el proceso y qué hay detrás de escena después de que decís como, bueno, voy a hacer este cambio de carrera y conseguís un puesto. ¿Qué hay en ese proceso de ir cambiando e ir aprendiendo un nuevo rol? Mira, voy a hablar de algo que a mí me gusta hablar mucho, que por ahí está más, no quiero que suene superficial, porque para mí es de las cosas más importantes. Creo que para los cambios de carrera siempre suceden cuando uno realmente se conecta con su deseo. Y le da bola a eso. Y ese deseo obviamente lo conecta con algo realista. Estoy hablando de no como un deseo tipo el sueño descabellado, sino realmente que algo te hizo clic cuando estudiaste una cosita que algo dijiste es por acá, o que escuchaste una entrevista de trabajo, escuchaste una persona, o que te parece que esto es lo tuyo, porque yo todos los cambios de carrera que experimento y veo medio a diario tienen mucho que ver con eso. Tienen que ver con conectar esa determinación con esto es lo que me gusta y esto es lo mío. Y esto es lo mío, puede ser que disfrutes de meterte en planillas de Excel que nunca se te había ocurrido que te
te podía interesar y a partir de ahí jalar del hilo y decir, ¿esto cómo lo puedo convertir en algo profesional? Volviendo a la carrera profesional. A mí hay muchas personas que me dicen, che, a mí a los 15 me gustaba jugar a los jueguitos. ¿A quién no le gusta jugar a los jueguitos? Pero bueno, hubo personas que dijeron, esto lo quiero transformar en algo, esto que parece un hobby, lo quiero transformar en algo profesional. Y ese es para mí el mundo muy ilimitado que hoy te da la tecnología. Que tenés un montón de puertas y podés conectar, pero sobre todo conectar con el deseo. Y empezar a hacer el caminito donde los cursos, eso que hablábamos, ¿no? Cómo te puedes ir formando, a qué empresas te puedes acercar, porque eso sí hoy está más accesible. Pero creo que no funciona nunca un cambio de carrera que no esté conectado con algo que a vos te gusta mucho. Bien. Entiendo que, por ejemplo, lo mismo que volvemos al principio, alguien que es abogado y que hace un cambio de carrera, o que quieras hacer un cambio de carrera solamente por lo económico, que es importantísimo, y creo que es una variable que es la que definitivamente nos tiene que mover a todos, que tenga que ver con algo que disfrutes, porque eso es lo que te va a hacer más genuino y más fácil ese cambio. Y te va a hacer eso, que no te sientas, cuando sentís el síndrome del impostor, seguirla. Cuando te da un poco de no sé qué, contactar a tantas personas por LinkedIn, lo haces porque es algo que es también te mueve ese deseo. Y además, también no me lo preguntaste, pero me encanta hablar de este tema. Hoy, que es algo tan distinto a lo que pasaba de vuelta cuando a mí me tocó arrancar mi carrera profesional, es apasionante pensar que uno tiene distintos momentos profesionales. Y es apasionante pensar que vos por los próximos 5 años te vas a dedicar a esto o por los próximos 10, pero que después tenés la posibilidad de cambiar y dar saltos cuánticos que vas, en donde a mí me gusta decir, lo que vas haciendo es vas integrando todo lo que hiciste hasta ahora y un poco a veces a mí me cuesta más la palabra reinventarse, que está buenísima usada, pero yo creo que no es reinventarse, es como integrarse. Porque es como, lo que vas haciendo es, bueno, das un viraje. Pero en ese viraje vos no borrás todo lo que hiciste hasta el momento, sino que tomás un montón de cosas y es tu nueva versión. Como todos vamos evolucionando en nuestras nuevas versiones de nosotros, y eso por lo menos a mí me parece de las cosas más atractivas de la vida, ir haciendo ese camino de nuestras mejores versiones van integrando todo lo que trajimos antes. Yo sé que suena muy filosófico, pero creo que hace la vida mucho más interesante que si no estás pensando, no. Porque también escucho mucha gente que hace ese cambio de carrera porque siente que lo anterior fracasó o que no estuvo tan bueno. Y me parece interesante tener siempre una mirada sobre lo que sí resultó y cómo lo traes a tu nuevo estadio. Y a la vez no tener que tomar decisiones para el resto de tu vida. Tipo a los 17 Claro. que querés estudiar por toda tu carrera. No pasa nada. Me gusta esto, lo de los 5 años. No, y además es lo que están diciendo los grandes filósofos de ahora, que nadie sabe mucho qué va a pasar, pero yo hace como 5 años leí una entrevista a Harari, ¿viste? El que escribió Sapiens, y que está siempre como pensando. Algunas cosas comparto con él y otras no, pero sobre todo, él en una entrevista que leí, te digo, hace como 5 años, decía, antes, no sé, hace 100 años, vos eras esto para siempre, tenías esta carrera, te presentabas,
yo soy Paula, hago esto, me gusta esto, no sé, incluso en mis definiciones, no sé, amorosas, por decirlo, ¿no? Y en cambio ahora lo que cambia y lo que es el mundo actual y sobre todo el mundo del trabajo, es eso, que vos lo que te pasa es que cada 10 años vas a cambiar el modo en cómo te presentás. Entonces, eso para mí fue de lo más gráfico del mundo que se viene. Y al revés, como tomando ese cambio como algo muy positivo y no como algo que tenga algún tinte negativo, que es, no me funcionó esto, tengo que ir a esto. Claro. También se me viene a la cabeza el ensayo de Paul Graham de mantener tu identidad pequeña, que es como nos ponemos etiquetas que son muy poco flexibles. Y para mí, no sé, yo ahora lo veo como más... Cómo me presento va cambiando todo el tiempo. Y cómo presento tiene que ver algo más, también va cambiando todo el tiempo. Y bueno, y no pasa nada, es parte de ir avanzando en lo que estás haciendo. Sí, coincido muchísimo más. Y por suerte, tenemos esa flexibilidad. Que se entrena, ¿no? No es que un día te levantas así. Sí, se entrena. Sí, se entrena. Yo creo que cada vez el mundo está más abierto para eso, para no tener etiquetas tan rígidas. Y es parte de lo que con más o menos, no sé, como de este momento, sí tiene que ver con no ponerse etiquetas rígidas. Y que entonces uno, que lo vas entrenando, como vos decís, porque a veces decís, bueno, pará, yo dije hace 2 años que era esto y ahora voy a cambiar, entonces van a pensar que, pues no, creo que es parte de lo evolutivo de estos tiempos. Y viste que después nadie dice nada, porque nadie presta atención. Entonces nadie va a venir a decirte, no, pero vos hace 2 años dijiste que estabas haciendo otra cosa. A nadie le importa. Y eso lo digo como algo bueno, de que nadie está prestando tanta atención a lo que hacemos, porque todos nos miramos nuestro propio ombligo. Así que no pasa nada. Tal cual. Y además, yo te voy a decir otra cosa, ¿será que yo soy más de esta forma? Pero a mí si viniste hace 5 años y me contaste que estabas haciendo esto, o hace 3, y me seguís contando que estás haciendo lo mismo, hay algo que pienso, bueno, pero ¿cómo? Digo, cambió el mundo en 3 años un montón. Ahora, digo, las grandes empresas antes tenían planes a 5 años y sí, hoy lo siguen teniendo, pero te dicen, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Ni lo sabemos. Tenemos como estrategias, pero sabiendo que las tenemos que ir modificando, porque el cambio es mucho más acelerado. Sé que estoy diciendo algo que es obvio también, pero eso también, con la ansiedad que eso nos puede generar, es lo que pasa. Ahora, uniéndolo con esto de la velocidad en la que cambian las cosas, ¿cómo podemos los profesionales mantenernos actualizados y seguir aprendiendo para ser relevantes en los roles del futuro? ¿Qué pregunta? Yo, por ejemplo, uso cosas muy, muy básicas, que es seguir a gente que me interesa. No sé, seguir a gente, tendencias. Entonces, me leo newsletters, me suscribo a newsletters o me suscribo a personas y las sigo. Esas personas van cambiando, no son siempre las mismas. Pero, qué sé yo pongo un ejemplo. Siempre digo, en mis últimos años, si Brené Brown hace un curso de lo que fuera, no sé, no lo dudo, consigo la plata donde sea y me voy a hacer algo con ella porque me parece una crack. Entonces, leo lo que hace, leo sus newsletters, veo si lo que ella dice me está resonando a mí en mi trabajo. Pero bueno, también todo lo que tiene que ver con People Analytics, que me interesa un montón, me sigo metiendo, investigando, entendiendo. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Estoy hablando de mí no por ser autorreferencial, sino por contar. Yo no soy una técnica, pero de repente me empecé a leer todos los libros de inteligencia artificial, filosóficos sobre todo, para ver las personas que están pensando sobre el tema, qué piensan.
Y entonces eso, me gusta informarme y entonces eso también te va llevando, ¿no? a personas que tal vez están siendo relevantes y hace que uno se pueda seguir ayornando. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo este capítulo a alguien que le pueda servir. Acordate que todos los martes comparto oportunidades de trabajo remoto. Para recibir el correo, suscríbete entrando en tinequehaberalgomás.com/búsqueda. Además, si querés te puedes sumar a la bolsa de talento de Tiene que haber algo más y dejarnos tu CV para que te avisemos sobre oportunidades laborales en empresas. Déjanos tu perfil en tinequehaberalgomás.com/CV. Nos vemos la semana que viene y escribime por redes sociales y contame qué te pareció el episodio.